doctora Malena Cohen Simberg-Nou, directora del Servicio de Neumología Pediátrica del Hospital Adasa en Jerusalén. Es argentina, afortunadamente habla como mexicana también, y por supuesto israelí, lleva mucho tiempo por ahí, y hoy encargada de toda esa parte de enfermedades crónicas, siendo la principal, porque está en la boca de todo mundo, el COVID-19, el coronavirus. Hola Malena, ¿cómo estamos? ¿Cómo está todo en Israel? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos en Israel lamentablemente viviendo esta segunda ola de contagios. Salimos de la primera ola en una situación dentro de todo bastante buena, con bajos números de contagios y con relativamente pocos enfermos graves y una mortalidad bastante baja y bueno, se reabre todo el mercado, se cree que podemos volver a la vida normal con un cierto temor de que esta pandemia vuelva a encontrarse por acá. Y bueno, y lamentablemente sucedió lo que pensábamos y vino esta segunda ola que fue de mayor magnitud que la primera. Estamos en este momento con un número bastante alto de contagios y hace aproximadamente 2 semanas volvemos a una cuarentena, lo que se pensó que ya no iba a hacer falta. Estamos en una cuarentena dentro de todo bastante estricta, no hay escuelas, no hay comercios, se reabre solamente lo indispensable, ¿no? Lo que tiene que ver con lo que se considera que son las necesidades básicas. Eh, Aunque todos consideran que son básicos, o sea, por lo que estamos viendo, todos se consideran que son básicos, incluyendo la parte religiosa que considera que es básico rezar, entonces todo el mundo se considera básico, entonces parece como que todo estuviera normal en Israel de repente. Sí, lamentablemente es algo de lo que estamos viviendo. La gente, cuando se salió de la primera pandemia, se vio que la enfermedad tal vez no era tan grave o que afecta poco o que principalmente los afectados son la gente mayor o la gente con enfermedades de riesgo. Y bueno, esto es una de las causas por las cuales la gente, como vos bien decís, toma poca responsabilidad, sobre todo en ciertos sectores, no en todos, y no respetan esta cuarentena, por lo cual los números siguieron subiendo. Estamos en la época de las fiestas, en donde la gente, como bien decías, considera bueno, que las sinagogas, que la reunión familiar es más importante que otras cosas, y bueno, de ahí vinieron principalmente estos nuevos contagios que tenemos hoy en día. Llegamos a estar en números muy, muy altos respecto, por supuesto, al número de la población. Continuó y continúa en aumento el número de pacientes graves, el número de pacientes respirados y por supuesto con todo esto el número de muertes también aumenta. Los últimos días empieza a haber algún tipo de disminución en los números, todavía seguimos en números muy altos, pero empieza a caer el número de contagios. Pero bueno, como sabemos nosotros, la gente se contagia y los pacientes graves y los muertos los vemos unos días o unas semanas después, lo que es bastante preocupante, ¿no? Ver este aumento de números, y sobre todo cuando la gente no tiene tanta conciencia. Oye, Malena, todos hablamos de Israel cuando fue la primera ola, cuando venía la primera ola, y todo el mundo hablaba de que Israel se preparó perfectamente, sabía, tenía camas de hospital, todo lo tenían como pensado, hasta con camas de hospital sobrantes, respiradores, ventiladores, o sea, todo estaba como planeado, y ese fue el éxito y el resultado de la primera ola, o sea, que hubo muy pocos contagios, lógico, aunado a un gran cierre, pero era una preparación impresionante. Todos los hospitales te hablaban, ya estamos listos, es más, tenemos capacidad de más. ¿Qué cambió ahorita en los hospitales? ¿Qué cambió en Adasa? ¿Estaban igualmente preparados o estaban tomando normalidad y de repente les cayó de sorpresa la segunda ola? ¿Cómo lo tomó Adasa y cómo lo ha tomado? Porque ahora ha ido creciendo y abriendo nuevas áreas para el coronavirus que antes no lo necesitó y no sé cómo estaba. Sí, en ese momento realmente, en un principio de la pandemia, cuando empezó la ola de primeros contagios, y acá empezó realmente una de las decisiones que se tomó en Israel y muy bien tomadas,
fue que apenas se vio que empezaban los primeros contagios que venían de afuera, venían del exterior, muchos de Estados Unidos, fue la época en donde la gente, para marzo, donde mucha gente va a esquiar a Europa y demás, apenas se vio que empezaron la ola de contagios, se cerraron las fronteras, se cerraron las clases, se cerró el comercio, se tomaron decisiones muy, muy rápidas, y yo creo que esa fue una de las ventajas que tuvimos en su momento, y por eso los números no llegaron a mucho más. El país estaba preparado en cuanto a equipamiento, en cuanto a lugares, a capacidad en los hospitales. Se temía que si los números aumentaban mucho, probablemente la capacidad no iba a alcanzar, pero no se llegó a esos números. Hoy en día también tenemos capacidad, o sea, muchos de los departamentos que se fueron cerrando, que se habían abierto al principio, se cerraron, incluso hubo hospitales que se quedaron sin pacientes con coronavirus, nada de pacientes, o sea, cerraron directamente los departamentos, terapia intensiva ya no tenían ningún paciente, y bueno, creyeron que ya está. Adasa siguió teniendo todo el tiempo, en Adasa, que es el hospital donde yo trabajo, es uno de los hospitales más grandes de Israel, y además hay que tener en cuenta también que debido a la población que tenemos en Jerusalén, la mayor cantidad de contagios es en Jerusalén, por lo cual tenemos y tuvimos toda la pandemia, todos estos meses, el mayor cantidad de números de pacientes internados es en nuestro hospital, en el Hospital Adasa. Se siguen reabriendo departamentos, hay varios pisos con nuevos departamentos con pacientes con coronavirus, terapias intensivas que siguen aumentando el número de pacientes. El hospital no colapsó y esperemos que no lleguemos a esas medidas porque realmente el lugar todavía hay. Se siguen convirtiendo diferentes departamentos y se busca el lugar y el equipamiento. En ese sentido no hay problema. El problema está en el equipo médico, el personal humano que tiene que trabajar. Es un trabajo muy duro, tanto de los médicos como del servicio de enfermeros, técnicos y toda la gente que está alrededor de estos pacientes, que hay que tener en cuenta que cada uno de estos pacientes, sobre todo los pacientes graves y mucho más los pacientes intubados, requieren mucho, no solo equipamiento, que realmente tenemos de todo acá en Israel, y de lo más avanzado, pero necesitan equipo humano. Y realmente los médicos y las enfermeras trabajan non-stop, los van renovando, tratan de que cada uno se pueda tomar algún día de vacaciones, por más que tienen mucho cuidado, lamentablemente muchos se terminan contagiando, o basta que se contagie uno y muchos tienen que salir y aislarse, por lo cual falta personal médico, y de todos los departamentos están yendo a ayudar, y esto pasa en Adasa y pasa en los demás hospitales de Israel también. Tratan de dar ayuda y realmente hay mucha colaboración en cuanto al personal de diferentes áreas, pero bueno, es un área muy específica, es un virus que, como todos escuchamos y estamos aprendiendo con el tiempo, puede hacer destrozos, y bueno, y hace falta la capacidad como para poder atender a estos pacientes también. Así que bueno, ese es el problema con el que nos estamos enfrentando, ¿no? Si bien hay lugar, pero bueno, hay que tratarlos a estos pacientes. Ahorita No sé. hablaremos de las consecuencias, Malena, que trae todo esto, pero hay algo que cambió y que le dio la vuelta al mundo en estos días, y fue el tratamiento a, si no me equivoco, 5 pacientes que se encontraban graves y que de repente, gracias, digo, no gracias como en otros lados con ciertos políticos que se recuperan maravillosamente y milagrosamente, aquí sí fue con un gran trabajo de ustedes. ¿Qué cambió con estos pacientes? ¿Qué encontraron? Porque podría ser, o sea, hoy sabemos que uno de los principales problemas es que un paciente que enferma grave puede estar días, semanas, meses en un respirador, que no es el aparatito de oxígeno de tenerlo acá y seguir, no, es estar en cama, dormido, con un respirador, más el costo que implica, más los daños que podrían tener. Y de repente han encontrado ustedes algo que podría ser, no sé si decirle cura, solución, ¿qué diríamos y qué es lo que funcionó, ¿no? Bueno, a lo largo de todos estos meses, Adasa, no solo que es uno de los hospitales más grandes en cuanto a la atención clínica, sino que una de las características, hasta diría, más importantes del Hospital Adasa es todo lo que tiene que ver con investigación. El Hospital Adasa, que trabaja en conjunto con la Universidad de Hebrea, que es la universidad que está afiliada, hay mucha investigación, de hecho la mayor cantidad de trabajos, de papers publicados
de todos los tiempos en Israel salen del Hospital Hadassah. Entonces es un hospital que está a la vanguardia en todo lo que tiene que ver con investigación. A lo largo de toda esta época se fueron haciendo varios estudios, varias drogas, incluso hoy en día hay muchas drogas que están en diferentes fases de investigación. Te estás refiriendo ahora a lo que salió realmente últimamente, en la última semana, que es una droga que este estudio se realizó en conjunto el doctor Dror Mevorach, que es el jefe de uno de los departamentos de medicina interna y responsable de la parte de coronavirus en estos momentos, con una empresa que se llama Enlivex, que es una empresa israelí. Están tratando una droga que se llama Alocetra, que en principio es una droga, digamos, lo que se utiliza es células humanas de pacientes, de donantes sanos, y se aplicó, este tratamiento se aplicó a 5 personas, y a los 5 o 6 días se les dio de alta a todas estas personas, personas que estaban en estado moderado, incluso grave, la mayoría estaban en estado grave. Esta droga se conoce en principio, se creó para, no se creó para esto, sino que se había utilizado ya con muy buenos resultados para enfermedades inmunológicas. Son cierto tipo de enfermedades que el cuerpo de la persona reacciona con una respuesta exagerada, con una secreción de unas sustancias que se llaman citoquinas. Y esto ocurre, por ejemplo, en personas que están en estado de sepsis, que es una infección en todo el cuerpo, ¿no? Que son estados graves, que tienen, no solo que son graves, sino que son difíciles de tratar y que tienen una mortalidad muy alta, arriba del 30% de las personas con sepsis se mueren. Entonces eso, lo que se llama, este tratamiento se llama inmunoterapia. Lo que hace de alguna manera es regular el sistema inmunológico. Lo que tenemos que recordar que este virus es un virus respiratorio en realidad, pero lo que produce, a diferencia de otros virus o del virus de la gripe, de repente, ¿no? Que se hablaba que este virus probablemente sea parecido al virus de la gripe y se vio que no es así. Lo que ocurre es que una vez que el virus ataca a la persona y se replica, a los pocos días lo que se produce es un estado que se llama de hiperreacción o un estado de inflamación exagerada. En este estado de inflamación exagerada, el cuerpo lo que hace es secretar, como decíamos antes, sustancias, entre otras las citoquinas, y estas mismas sustancias que se secretan en forma exagerada es lo que produce una falla finalmente multisistémica, o sea, que ataca finalmente a todo el cuerpo, a todos los órganos, o a muchos de los órganos. Entonces, de esta manera se puede tratar a las personas tratando de alguna manera esta reacción inmunológica exagerada. Por supuesto que por ahora son 5 pacientes, no es mucho más que eso, pero realmente los resultados son muy, muy favorables, por lo cual, bueno, esto está en estadios muy tempranos de la fase, digamos, de investigación, pero es bastante prometedor este estudio, así que... O sea, para dejarlo muy claro para la gente, gracias a este tratamiento, digamos, una persona que tendría que estar varios días en un respirador y con un grave riesgo de fallecimiento, lo pudieron sacar adelante, ¿sí? Y hoy en día está libre, no sé si libre del virus o libre de la enfermedad, pero ya puede estar, digamos, casi en su casa o puede haber salido. Es, digamos, más o menos... Así es, así es. Personas que tenían un alto porcentaje, digamos, estadísticamente, ¿no? Obviamente, de mortalidad, o sea, alta probabilidad de morirse, a los poquitos días, a los 5 o 6 días, se les dio de alta. Ahora, hay una cosa que hay que recordar, que una vez que la persona se cura de este virus, o sea, que ya no secreta más el virus, sino contagia y le dan de alta y demás, muchas de estas personas que estuvieron en estado moderado, en estado grave, incluso pacientes que no llegaron a estar en estados tan graves, recuperarse significa salir de peligro, pero no significa que están 100% bien. O sea, la gente cree que la persona que se contagió, se curó, se va a la casa y listo, está 100% bien. Y se vio que no es así. El virus deja muchas, muchas secuelas en mucha gente, sobre todo en pacientes que sufrieron de una enfermedad, por lo menos en estado moderado. Hay mucha gente que no se recupera tan fácil, vemos gente que semanas y meses
después de haberse dado de alta, que ya no contagian y demás, el cuerpo no se termina de recuperar. Se están abriendo clínicas de recuperación porque los pacientes quedan con cierto tipo de discapacidad después de este virus, y todavía no se sabe si con el tiempo se van a recuperar del todo. Quedan varias secuelas, entre otras secuelas respiratorias. Así que yo creo que es un punto que la gente tiene que tener muy en cuenta, Muy que valioso, muy importante decirlo, exactamente. porque la gente cree que ya me enfermé, ya pasé, ya no pasa nada. Exactamente, yo creo que es importante y quiero remarcar esto porque creo que hay mucha, la gente todavía no conoce bien. Y hay mucha gente que de alguna manera dice, bueno, es un virus más, me recuperé, salí, todo bien. O hay mucha gente incluso que dice, bueno, pero yo no estoy en la edad de, no tengo factores de riesgo, no tengo la edad, digamos, no soy una persona muy mayor, no tengo diabetes, no soy hipertensa, así que también si me contagio no me va a pasar nada. Yo quiero contarles a estas personas que lamentablemente veo en el hospital, si bien no es lo más frecuente, es cierto, pero hay gente joven que se interna. Tenemos en este momento un paciente de 26 años, una persona adulta joven, completamente sana, sin ningún factor de riesgo, nunca en su vida fumó, una persona sana totalmente y deportista, y le internaron y se fue empeorando, y en este momento está en estado grave. Y no sabemos por qué, no sabemos por qué, cuál es la causa de que ciertas personas sanas, digamos, sin factores de riesgo, se empeoran y otras no. Pero yo creo que es algo que hay que tenerlo en cuenta, que les puede pasar a todos, que nos puede pasar a todos. Hay otra mujer joven, embarazada, que llegó en un estado grave, el feto está bien y se lo controla, pero ella está en un estado muy, muy grave, intubada ya hace varias semanas, y bueno, que también es un dilema que hacer con el bebé, que está dentro de la panza y está creciendo, pero la mamá está muy mal. Pero bueno, yo creo que hay que saber estas cosas, o sea, la gente no quiere asustarse y no quiere entrar en pánico, es cierto. No hay que entrar en pánico, pero hay que cuidarse, hay que saber que tenemos forma de cuidarnos. Es muy difícil curar al virus, pero sí sabemos que por lo menos en nuestras manos están las herramientas como para por lo menos disminuir la probabilidad. Yo creo que está en cada uno cuidarse a sí mismo, cuidar a su familia y cuidarnos a todos, ¿no? Sí, por primera vez, no nada más es cuidarse a uno. Cuando uno maneja borracho, siempre lo hago en comparación, si uno toma, se droga, todo, claro, puede generar un accidente y todo, pero el que se está haciendo daño principalmente es a uno mismo. Te dañas tu riñón, te dañas tus órganos, fumas tus pulmones, digo, tú eres neumóloga, mejor que tú saber, nadie mejor que tú para saberlo, pero te vas dañando a ti. Claro, el cigarro también afecta un poquito al de enfrente, pero no es que me vaya a morir porque tú estés fumando enfrente tan grave, pero aquí sí afectas a los demás, hay que cuidarse. Dime algo, el que estén ustedes encontrando este tratamiento, ¿sí? ¿Puede ser una solución a toda la pandemia en un momento dado? ¿O tenemos que seguir esperando a la vacuna? ¿O esto es decir, bueno, ya encontré esto y si te enfermas grave, pues te saco acá? ¿Cómo lo van viendo ustedes? Digo, son 5 pacientes, pero ¿cuál es qué sigue con este tratamiento para que sea esto masivo o pueda solucionar esto que ha sido una tasa de mortalidad que para muchos les parece baja, digo, porque en todos los casos parece bajo, pero son seres humanos, son gente que ha muerto y es un número elevado, que no sucedía normalmente, ¿no? Yo creo que estamos en una gran dificultad ahora de entender que esto no se va a terminar hasta tanto no haya vacuna. O sea, vimos que todos estos tratamientos que a lo largo de todos estos 7 meses, 8 meses estamos viendo, lamentablemente ninguno de los tratamientos por ahora se puede decir que se le puede dar a todo el mundo y está disponible para todo el mundo y todo el mundo se va a curar. Se habló de todo el tipo de drogas, no vamos a entrar ahora en cada uno de los nombres, que seguramente todos los conocemos, todos los tipos de drogas antivirales y todos los cócteles, y dar corticoides, sí o no. Se habló de que a lo mejor antibiótico dando en primera fase, anticoagulantes. Se habló de un montón de drogas, hidroxicloroquine, que se habló también en todo el mundo, que tal vez podría ayudar. Y de todas estas drogas con el tiempo fuimos viendo que si bien en cierta manera algunas pueden ayudar, primero que no ayudan a todos, segundo que pueden estar no disponibles en todos lados, porque hay drogas que son caras y no son fáciles de disponerlas, y tercero que muchas de ellas tienen efectos adversos, que a la larga a veces los efectos adversos son más graves que lo que puede ayudar a la enfermedad, la droga.
Lamentablemente la vacuna que creíamos en un principio en marzo, se hablaba de que en 2 o 3 meses la vacuna iba a estar, y bueno, y el tiempo fue pasando y parece que a medida que va pasando el tiempo cada vez nos alejamos más. Suena bastante pesimista, pero probablemente en los próximos 6 meses todavía no tengamos la vacuna. Y también cuando tengamos la vacuna, probablemente no esté disponible para todo el mundo, va a estar disponible solo para algunos. Y hasta que no esté disponible, por lo menos para la mayoría de la población, el efecto no lo va a cumplir. O sea que mientras tanto que esperamos a que la vacuna avance en las fases de investigación, hay varios laboratorios en el mundo que realmente de alguna manera están avanzando y se están aproximando, pero todavía no estamos ahí. Salen todos estos tipos de tratamientos que de alguna manera a ciertos pacientes ayudan y a ciertos no. Pero hay que recordar que incluso este tratamiento del que hablábamos recién no va a estar disponible para todo el mundo y no se le va a poder dar a cada persona. En este momento estamos hablando de los pacientes graves, pero hay muchos pacientes leves y moderados que de alguna manera también necesitan tratamientos, que también probablemente queden con secuelas. Por lo cual todavía no estamos en una fase en donde se puede decir, bueno, ya tenemos tratamiento, ya está disponible, digamos, estamos bien, todavía estamos lejos de todo eso. Por lo cual, volviendo al punto anterior, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir haciendo todo lo posible para no contagiarnos. Las máscaras ayudan, los barbijos ayudan. En un momento se hablaba de que a lo mejor no son tan efectivos, son efectivos. Se demostró que son efectivos. El distanciamiento social es efectivo, si todos tenemos barbijo es efectivo, si nos lavamos las manos, si nos ponemos alcohol, todos esos métodos probablemente no sean 100% seguros, pero sí se acercan bastante. Y eso es lo que tenemos para hacer por ahora, no tenemos mucho más que eso. No, me dijiste algo que es en parte preocupante también, o en parte en todo esto. Uno, acabamos de hablar con el profesor Gershoni de la Universidad de Tel Aviv, uno de los encargados de encontrar la vacuna, y su panorama era, pues mínimo en un año no la vamos a tener. Y de acá que sea disponible, y de acá que sea todo, ¿no? Y además entra la competencia de ver quién la tiene y quién no la tiene, aunque todo el mundo lo está buscando. Es increíble que con todos los avances que hoy tenemos, un virus está acabando con todo esto y con toda esa credibilidad de que somos superhumanos y podemos con todo y todo realmente. O sea, un virus nos está esto. Y la parte, ahí entra esa parte que estás tú comentando, que el tratamiento no es para todos, que aunque se encuentre, este virus ha enseñado que cada uno reacciona diferente y sin razón de ser. Puede ser, alguien me dijo, este es un virus que no discrimina porque ataca a todos, ¿sí? Sean ricos, pobres, hombres, mujeres, edad, menos edad, aunque seas medio racista en cuestión de los efectos con la gente de mayor edad, ¿sí? Pero en cuestión de tratamiento cada uno reacciona diferente. O sea, no es algo muy común. Usted, tú como neumóloga y pediatra, sabes que bueno, le dio gripita, le doy le doy esto, 2 Alka-Seltzer o paracetamol, le bajo, Rosel, la influenza le quito y ya acabó. Y casi todos los niños, digamos que hay un manual para hacerlo. Aquí ha roto todos esos manuales porque cada día aparece algo. ¿Cómo lo está atacando y qué está haciendo Adasa en esa cuestión para encontrar algo que le pueda servir a la mayoría o ir viendo cómo funciona? Porque dicen, ya funcionó, ahora se lo pongo a este y este no. ¿Cómo va dándose eso? Yo creo que voy a contestar a la primera parte cuando empezaste a hablar. Este virus nos está enseñando realmente cada semana que es capaz de todo. O sea, cuando empezó la pandemia, nosotros como neumólogos, yo trabajo, si bien soy pediatra, trabajo específicamente en lo que son enfermedades crónicas respiratorias del niño, que muchas de estas enfermedades, probablemente el público las conozca, fibrosis quística, por ejemplo, son enfermedades genéticas crónicas con las cuales los pacientes nacen y bueno, van creciendo y a medida que van creciendo, y nosotros seguimos teniendo a cargo, digamos, nosotros seguimos tratando también a pacientes adultos. Cuando empieza esta pandemia, y bueno, se habla de que es un virus respiratorio, nosotros, bueno, tuvimos mucho miedo y nuestros pacientes tuvieron mucho miedo, por supuesto, porque dijimos, bueno, si es un virus respiratorio y ellos ya de por sí tienen pulmones enfermos,
pulmones con cicatrices, con infección crónica, dijimos probablemente son los primeros que van a atacar. Entonces nos agarró como mucho miedo, ¿no? Y a nuestros pacientes, por supuesto. Entonces todos nuestros pacientes, sus familias no se movían de la casa y de hecho no veíamos contagios, o sea, los contagios aparecían y nuestros pacientes nada, no solo en nuestro hospital, sino en todo el país y a nivel mundial, casi que no se veían contagios. A medida que pasa el tiempo y los números suben y la gente empieza como un poco a aflojar, empezamos a ver que no necesariamente atacaba a la gente que tenía problemas pulmonares. Y veíamos, sí, lo que no pensábamos al principio, porque al principio decíamos, bueno, si es como un virus, como influenza, probablemente también a los chicos les va a afectar. Y casi que no veíamos pacientes pediátricos afectados, que también nos llamaba la atención. Decíamos, ¿por qué? Si todos los virus respiratorios es tan típico en los chicos que los afecte, y no veíamos. Y de golpe empezamos a ver y se empieza a publicar en digamos, en los journals médicos, empiezan a publicar un montón de casos de COVID súper interesantes, interesantes entre comillas, ¿no? Súper raros, de chicos, de nenes y de bebés que llegan con todo tipo de síndromes y todo tipo de manifestaciones que ni siquiera se nos hubiera ocurrido que tienen COVID. Por ejemplo, se empieza a hablar hace unos meses de algo que se llama un síndrome que se dice símil Kawasaki. Kawasaki es una enfermedad, nombre japonés porque bueno, el creador, el que la descubrió es un japonés, que básicamente es una enfermedad que ataca a los chicos, a los niños pequeños debajo de los 5 o 6 años, que es lo que se llama una vasculitis, ataca a los vasos sanguíneos pequeños. Entonces puede afectar a la vasculatura pequeña y produce todo tipo de sarpullido, mucha fiebre, ganglios linfáticos, y además puede afectar al corazón. Y empiezan a haber casos que son muy parecidos a este Kawasaki y descubren que tienen coronavirus. Pero lo raro era que empieza a aparecer en chicos más grandes, no en nenes de 3, 4 años, sino que ven chicos mucho más grandes. De hecho, tuvimos chicos con este síndrome internados en el hospital, pero es un virus que este virus produce este símil Kawasaki, esta enfermedad que al principio nadie se daba cuenta, nadie pensaba que el COVID lo podía llegar a producir, y en chicos bastante más graves y que llegan en estado bastante grave. Eso por un lado. Por otro lado, vimos un montón de nenes que llegan con lo que se llama abdomen agudo, o sea, un símil de apendicitis con dolor de abdomen muy fuerte, con los mismos síntomas, con fiebre muy alta, y cuando les empiezan a hacer los estudios ven que muchos de ellos tienen el COVID positivo. Casos de gastroenteritis con COVID. Entonces dijimos, bueno, pero ¿qué pasa acá? Es un virus respiratorio que produce un montón de síndromes y un montón de síntomas que hasta ese momento a nadie se le hubiera ocurrido pensar que lo que tienen es COVID. O sea, nos siguió sorprendiendo y hasta el día de hoy nos sigue dando un montón de lecciones este virus. Los chicos pueden aparecerse con un poquito de dolor de garganta y cuando le haces el test les da positivo. O con artritis de repente, con inflamación en alguna articulación, y cuando le haces el test le da positivo. O sea que ya prácticamente se diría que cada nene que llega, no prácticamente, pasa así, cada nene que llega a la consulta por cualquier cuadro que tiene, tenemos que sospechar y hacerle el test. Y tenemos que estar muy protegidos nosotros también, ¿no? Porque bueno, eso es algo que nos va enseñando el virus, que prácticamente se puede dar todo, sobre todo en los chicos. ¿Y cómo se está preparando Adasa? ¿Qué sigue en esto? Porque creo que es muy importante remarcar además ese mensaje que acabas de decir, que le llega a todos. O sea, vivimos en un momento en que, yo no sé lo que opinas tú y todo, pero de repente como que el mundo dijo, estuvimos encerrados, paremos, el mundo no se puede parar, no puede todo, de repente volvimos a salir, volvieron los deportes, volvieron las actividades, y todo el mundo está como medio volviendo a su actividad, cuidándose de alguna manera u otra, pero como que el mundo vuelve a agarrar el ritmo, y puede ser muy peligroso en muchos sentidos, porque muchos creen, o ya me dio o no me puede dar. Vemos Europa mucho más abierto, aún no hay viajes internacionales en muchos lados, pero ya la gente sale de vacaciones. En Israel estuvieron en playas, bares, fiestas, o sea, lo vimos, ¿sí? Los servicios religiosos medio regresan. O sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿se puede, no se puede? Es una situación normal del ser humano en que decimos, ya lo que sea sucederá y vamos a lo que sucederá y ni modo, y lo que pase esto.
o qué tenemos que hacer? Ya sé que cuidarnos, el cubrebocas, todo, pero ¿cuál es la Bueno, realidad de todo esto? Ustedes bueno, como doctores. nosotros lamentablemente aprendimos de la experiencia que tuvimos, ¿no? Como hablaba antes, o sea, cuando se reabre todo y bueno, todo lo que vos contás y todos fuimos a la playa, llegó el verano, fiestas y casamientos, es una época en el verano, en junio, julio, que se hacen muchas bodas, muchas ceremonias al aire libre, porque bueno, es la época más linda, ¿no? Cuando todo se reabrió, vimos que todo se cayó, o sea, todo vuelve y la segunda ola viene mucho más fuerte. De hecho, se hablaba en algún momento que, bueno, que en el verano probablemente, el verano es tan fuerte acá, tan duro a veces, sobre todo en ciertos sectores, y tuvimos específicamente un verano muy, muy, muy caluroso, con semanas de mucho, mucho calor, de arriba de 40 grados en muchas ciudades. Dije, bueno, en un principio pensamos, el virus no lo va a resistir, y fue la época en donde el virus más se replicó y más casos hubo. Yo creo que aprendimos con todo esto que nos tenemos que seguir cuidando, que hasta que la vacuna nos llegue, lamentablemente tenemos que seguir cuidándonos con el cubreboca, cuidándonos con el distanciamiento social. Nosotros en el hospital, por ejemplo, fue el primer hospital que se determinó que el director del hospital, el director general, una de las primeras medidas que tuvo es para, por supuesto, para cuidarnos a nosotros, pero también para cuidar a los pacientes. Nosotros una vez por semana, una vez cada 10 días o cada 2 semanas, depende dónde cada uno trabaje, nos hacemos el test. Yo ya me hice hasta esta altura aproximadamente entre 18 y 20 tests. Por supuesto siempre me dio negativo, pero la idea es hacer los test como para saber que nosotros seguimos sanos y que no contagiamos a los pacientes, porque yo veo por día, hay días que veo 20 o 30 pacientes, y si yo tuviera el virus y soy asintomática y se lo transmito a mis pacientes, muchos de ellos, por supuesto, con enfermedades de base, podría ser bastante grave. Entonces, primero que me cuido mucho y mi familia se cuida mucho justamente por eso. Yo me evalúo, yo me hago el test para saber que sigo todavía sin el virus, y tenemos que tener muchos cuidados, no queda otra. Y yo creo que hasta que la vacuna no esté disponible para todos, vamos a tener que seguir cuidándonos, no queda otra. En el Hospital Adasa, de todas maneras, además de este estudio del que hablábamos, tenemos experiencia, muy buena experiencia con otro tipo de tratamiento, que es el tratamiento con plasma de pacientes convalecientes. Pacientes que estuvieron enfermos, digamos, y que tuvieron el virus y que desarrollaron anticuerpos, porque hay que tener en cuenta que los pacientes que se curan no siempre desarrollan anticuerpos, y a veces los anticuerpos no se desarrollan en una cantidad que les protege, de hecho, de volver a estar enfermos. Entonces, pacientes que estuvieron con el virus, que estuvieron enfermos, se hacen un estudio serológico para ver si tienen anticuerpos en sangre, voluntarios, ¿no? Y si es que tienen anticuerpos, donan plasma, donan sangre, y de todos esos pacientes se extrae el plasma, de ahí se seleccionan los anticuerpos, y estos anticuerpos se usan para tratar pacientes en estado por lo menos moderado o grave. O sea, se les administra, si bien no es una vacuna, porque los pacientes ya están graves, pero estos anticuerpos de alguna manera pueden neutralizar al virus, y bueno, se están curando muchos pacientes con esto. Pero, por supuesto, también, como hablábamos antes, no es un tratamiento disponible para todo el mundo, es un tratamiento dentro de todo caro, ¿no? Y hay que conseguir mucho plasma de muchos pacientes para poder tener una cierta dosis de anticuerpos y que podamos tratar a algunos pacientes. Hijos, nos dejas un panorama complicado de cuidarnos, de estar, de entender que esto, otra vez, y lo hemos dicho varias veces, es para todos. No quiere decir que los jóvenes puedan salir. Yo sé que hay que tener cuidado con los familiares o con las personas de mayor edad, pero también es un problema para ellos, porque ¿cuánto tiempo pueden estar encerrados? Entonces, ¿qué recomendarías tú ya para terminar con esto? Para las personas de la tercera edad, para niños, para todo mundo. Salir con máscaras, recluirse, estar yendo al hospital. México, por ejemplo, no tenemos tantas pruebas o no se hacen tantas pruebas tan constantemente, o las que se hicieron fueron las de saliva que muchos dicen no sirve. Hay muchas dudas aún. ¿Qué serían las recomendaciones, digamos, del Hospital Adasa o viniendo del departamento de neumología pediátrica y en general del hospital hacia la gente? Porque van a seguir más, va a seguir más tiempo y va a venir esto un largo periodo más.
Lamentablemente no tengo la varita mágica, ni tengo la solución, y lo que voy a decir probablemente suena bastante vulgar, pero yo creo que es eso. Tenemos que seguir cuidándonos, el virus todavía está, tenemos que cuidarnos por nosotros y por nuestra familia y por la gente mayor, pero también por nosotros, o sea, pensar que cada uno de nosotros no sabe si el virus lo ataca, por dónde lo puede atacar. Puede ser, como dijimos, una enfermedad grave, puede ser una enfermedad leve. Eh, Leí algo muy interesante en los últimos días también, que se descubrió en Israel, y yo creo que esto también a mucha gente le va a resonar de alguna manera. Se encontró que el virus también, sobre todo en los hombres, puede disminuir la fertilidad en los hombres jóvenes. Creo que es un punto bastante importante, se encontró Wow. hasta un 50% de disminución en la fertilidad en pacientes que estuvieron por lo menos en estado moderado, en hombres jóvenes. No se sabe si es algo reversible o no, no se sabe si con el correr del tiempo el tema de la fertilidad se va a mejorar o no, pero creo que hay que tenerlo en cuenta. Se encontró en las mujeres una mayor cantidad de números de abortos y de nacimientos prematuros asociados al COVID. Creo que son cosas que no quiero dar pánica y no quiero asustar y no quiero decir que quiero desearle todo lo mejor también a las personas que lamentablemente se contagian. Les deseo lo mejor, pero creo que son cosas que hay que tenerlas en cuenta. No estoy de acuerdo con el presidente de Estados Unidos que se está curando y dijo es un virus más y aparentemente es como una gripe. Creo que no tiene que ser el mensaje que la gente tiene que recibir. Es cierto, hay gente que se cura, por supuesto, pero hay gente que no. Y yo creo que hay que seguir cuidándose y esperemos que de acá a muy poco tiempo tengamos la vacuna y recordemos esto como una mala experiencia y una época muy fea, pero que bueno, por ahora tenemos que seguir mirando para adelante y cuidarnos. Eso es lo que tengo para decir. Lo único que agregaría lo tuyo es que habrá gente que se cura, que es muchos, que pasa como si nada, pero aún no conocemos todas las consecuencias de este virus y en un futuro qué sucederá con cada una de estas personas o qué le afectará y que fue una gripa o no una gripa, si tuvo secuelas o no tuvo secuelas. Y me dices que ya ustedes están haciendo hasta parte de esa investigación a ver qué sucede con estas personas. Creo que es muy importante también considerar eso, que no nada más es se me quitó, ya no pasó nada, ya estoy hasta inmune, casi. Creo que eso todavía no ha quedado ni claro ni definido y tenemos todavía un gran desconocimiento de este virus. Exactamente. Malena, pues muchísimas gracias, felicidades de todo lo que están haciendo. Ojalá pronto encontremos manera de que disminuya el número de pacientes en el hospital, tanto en Adasa como en otros hospitales y en Israel y en todo el mundo, que encontremos una manera de salir más rápido de esto, por lo menos en cuestión de evitar algunos fallecimientos. Todos son buenos, por ahí dicen que quien salva una vida salva el mundo entero y ustedes están salvando muchas vidas, así que están salvando muchos mundos y ojalá lo puedan seguir haciendo en el Hospital Adasa como en todos lados en el mundo. Ojalá, ojalá que la próxima entrevista sea para dar un panorama un poco mejor, un poco más favorable, que les cuente que estamos saliendo bien de esto, que ya no hay muertos, que ya no hay pacientes nuevos, que estamos encontrando la cura. Ojalá, ojalá que sea eso. Esperemos que la próxima sea para hablar de cómo podemos estar viendo a los bebés y tener bebés más sanos y cuidarlos más y todo lo demás, ¿verdad? Y ya Ojalá, pediátrica, qué hacer con nuestros niños, con todo eso y cuidarlos de la raspadita que tuvieron jugando al fútbol. ojalá, ojalá. Malena, muchísimas gracias. Gracias a todo el personal del Hospital Adasa y gracias por esto. Y seguiremos muy en contacto porque creo que la gente va a tener muchas preguntas, dudas y me encantaría en algún momento dado hacer así alguna entrevista, alguna de estas, donde la gente pueda disipar sus dudas, porque además hace poco tuvimos con el doctor Boroboy, un pediatra muy reconocido en México y con otros, esa plática sobre los niños y hay mucha inquietud porque se sabe, no se sabe y muchos dirían pues, que regresen a clases, a los niños no les afecta, o sea, entonces, todas esas dudas creo que va a ser muy interesante también en un momento verlas, tratarlas y platicarlas. Con gusto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. A ti. Hasta pronto. Gracias, Hasta luego. Malena.